Dios los bendiga. Hoy continuamos con el módulo Guerra Espiritual. Ya estamos en el módulo 4 de esta clase y vamos a comenzar con la lección número 4. Hemos estado viendo, ¿verdad? Cada vez nos vamos profundizando más en la palabra y hoy vamos a comenzar a ver acerca de estos espíritus ya específicos, estas potestades, y hoy vamos a comenzar a aprender acerca del espíritu de Jezabel. Así que los dejo con su profesora. Sí, buenas noches a todos y a todas. Pues damos gracias a Dios porque ya hemos avanzado bastante de esto de la era espiritual. Ya hemos visto todo lo que nos afectaban de las maldiciones, de la iniquidad, de las fortalezas, de la sanidad interior. Y ahorita estamos viendo ya sobre las potestades, ¿verdad? Vamos a ver sobre los poderes, vamos a ver sobre las potestades, vamos a ver sobre, aparte de las llaves del reino que nosotros tenemos y hemos visto, nosotros ahorita vamos a empezar a ver estos espíritus que han afectado mucho al ser humano, a la iglesia y a las naciones. Y este es un espíritu llamado Jezabel. Y vamos a ver por qué se le llamó Jezabel, ¿verdad? Nosotros sabemos que el éxito espiritual siempre va a estar al saber con quién nosotros estamos, con quién peleamos, a quién atamos, ¿verdad? Y en la Biblia podemos ver los principados, las potestades que están mencionadas como espíritus maliciosos que siempre se oponen a la voluntad de Dios. Sabemos que Satanás es el opositor, ¿verdad? Y los ángeles que ya vimos en esas clases, los ángeles caídos, cómo han estado al servicio de Satanás para venir a destruir principalmente a los cristianos, ¿verdad? Que andan buscando la manera de que todo aquel que cree en el Hijo de Dios lo ataquen, lo agredan. Por eso luego dice la gente cuando estábamos en el mundo, porque ahora nos va peor, porque tenemos muchos ataques, pues sí, porque estamos nosotros eh, eh, ya fuimos trasladados del reino de Dios, más bien trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y el diablo pues reclama lo que en el pasado le pertenecía, ¿no? Entonces por eso hay tanto ataque, por eso manda tanto demonio, por eso manda toda oposición. Desafortunadamente pues en las iglesias no hablan mucho de esto porque normalmente hablan toda la doctrina menos la doctrina de la guerra espiritual. A veces no, procuran no meterse en esto porque hay mucho ataque, hay mucha oposición, y entonces prefieren dejar esto. Pero nosotros en estas enseñanzas hemos visto que hemos aprendido a conocer la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Así que bendito sea el Señor por estas enseñanzas. Y bueno, entre estos espíritus de los que vamos a ver, son espíritus que han afectado nuestras vidas, deseamos en la iglesia y en la nación. Son estos espíritus que vamos a ver, y primeramente vamos a ver el de Jezabel, el espíritu de Jezabel, luego vamos a ver el espíritu de Absalón. Ese espíritu de Absalón es un espíritu de deslealtad, infidelidad y traición. ¿Se acuerdan cómo traicionó el hijo de David a su papá, verdad? Fue desleal, traidor, infiel. Eso vamos a ver. Pues vamos a ver el espíritu de farisaico. Ese espíritu que siempre anda viendo legalismo, anda viendo religiosidad y se mete y se introduce para que por medio del fariseísmo
no nos hagan libres, ¿verdad? Y el espíritu de tibieza espiritual, ¿por qué? Porque últimamente la iglesia se ha conformado solamente con escuchar la palabra y los domingos congregarse y se acabó. Eso es todo. Hay una tibieza espiritual terrible y tenemos que librarnos de eso porque el Señor no tarda en venir y el Señor no quiere una iglesia tibia. Y el espíritu de Balaam, ¿verdad? Siempre buscando la manera de maldecir. Siempre quieren maldecir al pueblo de Dios. Siempre buscan la manera de que cuando ven que las iglesias están prosperando, progresando y van creciendo, siempre va a venir un espíritu de Balán a maldecir la iglesia. Todos esos espíritus los vamos a ver. Ahorita vamos a ver primeramente el espíritu de Jezabel, que es el que domina, manipula, controla, subyuga, hechiza, ¿verdad? Y vamos a ver el concepto de, del espíritu de Jezabel, porque este espíritu ha intrigado mucho y preocupado a los cristianos a lo largo de los siglos, pero pues no han hecho gran cosa, ¿verdad? Al entender este término debemos adentrarnos primeramente para conocer quién fue Jezabel, ¿verdad? En la historia bíblica y vamos a analizar las características y acciones de Jezabel y vamos a poder explorar cómo se perciben estos rasgos porque siempre se van a manifestar en la guerra espiritual actual. Esto es ahora, hoy y ahora, no es en el pasado. En el pasado ya sucedió con la Jezabel carnal, ¿verdad? La que era una mujer, la que era una profetisa, la que era una mujer perversa, pero hoy ese espíritu de Jezabel está haciendo mella en las casas, en las iglesias y en las naciones. ¿Continuamos? Y para conocer la verdad, vemos que se habla de Jezabel en Primera de Reyes, comienza hablando en Primera de Reyes 16 toda la historia, si ustedes la leen completa, para que más o menos se den idea de quién era Jezabel. Y bueno, aquí vamos a ponerle em, solamente unos cuantos versículos, ¿verdad? Por cuestión de tiempo. Y esta Jezabel es presentada por primera vez en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, en el Primera de Reyes 16:31 como la esposa de Acab, el rey de Israel. Esta mujer era una princesa fenicia porque su papá era Etbal, el rey de los Sidonios. Y esto lo podemos ver aquí en este versículo, ¿verdad? De Primera de Reyes 16:31. Y dice, reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Se imaginan? Este hombre conocía la ley de Dios, conocía a Jehová y terminó sirviendo a los Baales, ¿verdad? Por causa de la esposa. Entonces ahí ya estamos adentrándonos, viendo quién es esta mujer, quién era ella, ¿verdad? Y bueno, la influencia de esta mujer, Jezabel, llevó a cometer tantos delitos, pecados, insensateces al rey Acab, incluyendo que se volviera un idólatra de su Dios, ¿verdad? De su Dios Baal. Y nosotros sabemos que los Baales son diferentes deidades cananeas y fenicias, entre las que se encontraba el dios de la fertilidad, de la lluvia. Si ustedes recuerdan, pues aquí en México igual, ¿verdad? ¿Cuántos dioses que de la fertilidad, que la de la lluvia, que el dios Tlaloc, ¿verdad? Coatlicue, todos esos dioses que antes adoraban, esos son Baales.
Y en la Biblia se considera un dios falso o ídolo a los Baales, ¿verdad? Pero para nosotros los creyentes es una violación directa al primer mandamiento de Dios y no le interesó acá violar estos mandamientos de Dios, como lo dice Éxodo 23 al 5 en los mandamientos, de los 10 mandamientos que dice en Éxodo 20. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Qué peligroso, ¿no? Es no cumplir con los mandamientos de Dios, en especial este, ¿verdad? Que no debemos de tener dioses falsos, porque la maldad de nosotros como padres va a alcanzar a la primera, a la segunda, a la tercera y aún en la cuarta generación, como nos ocurrió a nosotros con nuestros padres idólatras. Abuelos idólatras, bisabuelos idólatras, y vean en qué generación estamos. Y nosotros hemos alcanzado la salvación, la vida eterna, y ahí Aquí hemos está el cortado con los ciclos. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Sorry. Tu micrófono. Se trabó. Sí. Entonces nosotros hemos sido salvados de esa iniquidad de la cuarta generación a causa de que nos hemos arrepentido de todo lo que nuestros ancestros hicieron, ¿verdad? Hemos cancelado, cerrado pactos, hemos cerrado todos esos ciclos de raíz de iniquidad, incluyendo el no guardar los 10 mandamientos, ¿verdad? Para que no afecte hasta la tercera y cuarta generación. Y bueno, desafortunadamente acá representa al hombre débil de carácter, manipulable, tanto en el hogar como en la iglesia, ¿verdad? Y la consecuencia de su posición pasiva fue la destrucción del sacerdocio familiar. Por eso todos los hombres que no toman su lugar que les corresponde de ser cabeza de su casa, tienen un espíritu de ataque, manipulables, débiles, ¿verdad? Pasivos, que a veces dicen, toma la responsabilidad tú, o lo que tú quieras, y sí, a todo, ¿no? Y no toman la responsabilidad ni son cabeza de familia como debe de ser, ¿verdad? Entonces, acá era un hombre pasivo y como desobedeció la ley de Dios, pues la señora Jezabel tomó control, dominándolo a tal grado que logró que más de 10 millones se inclinaran. 10 millones de hebreos, ¿se imaginan? Ellos empezaron a adorar a Baal, o sea, a los Baales, a los dioses falsos. Qué terrible. Y en Primera de Reyes 21-25 dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, quien se prestó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Y yo a veces digo, ay, pobrecito, ¿no? Su mujer lo obligaba, no, simplemente son hombres que no quieren tomar su responsabilidad. Continuamos. Ahora, la persecución de Jezabel fue también contra los profetas de Dios y ella mató a muchos profetas. Y de acuerdo a la Biblia lo podemos ver porque estos hombres de Dios fueron perseguidos por esta mujer. Y en Primera de Reyes 18:4 lo dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió en cuevas de 50 en 50 y los sustentó con pan y con agua. O sea, tuvo que, al grado de que cuando ya persigue a Elías, cuando dice él, ya quítame la vida porque soy el único
que se ha salvado, le dice le dice el ángel de Jehová, no, hay 7,000 escondidos que no han doblado sus rodillas, ¿verdad? Entre ellos, miren, iba guardando a días de 100 en 100, de 50 en 50, pero así los iba guardando, evitando que esta perversa mujer los matara. ¿Continuamos? Vean nada más la clase de persona. Otro pasaje de la Biblia nos narra también la difamación, que es una de sus características de Jezabel, hacia un hombre judío llamado Nabot. ¿Se acuerdan de esa historia? Este hombre había heredado de su papá una viña. Y acá el rey le dice, véndemela porque a mí me gusta, ¿no? Nabot dijo, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Es una herencia de mi padre. Y no se la quiso vender la viña al rey Acab. Entonces, ¿qué sabe? Él determinó difamarlo, acusándole de blasfemia contra Dios, como si ya adorara a Dios, ¿verdad? Y ordenó a algunos sacerdotes, a algunos hombres, les dio órdenes de que sacaran de su viña a Nabot y lo mataran, ¿verdad? Lo apedrearan, lo mataran para poder apoderarse de la viña y dársela al rey Acab, ¿verdad? Y esto lo vemos en Primera de Reyes 21, 15, 16. A grandes rasgos, estoy hablando para ir introduciéndonos quién era Jezabel. Así que cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Ya su esposita ya le había regalado la viña, derramando la sangre inocente de un hombre que no quiso vender su heredad. Entonces esta señora llamada Jezabel, llena de demonios, porque era una profetisa de los dioses de sirofenicios, ¿verdad? Qué terrible. Y así hay mujeres actualmente con este espíritu de Jezabel. Y bueno, estos relatos y muchas otras cosas malas hizo esta perversa mujer y todas quedaron plasmadas en la escritura, por lo que su nombre de Jezabel ha trascendido desde entonces históricamente para simbolizar un tipo particular de influencia espiritual malévola en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando otro de los relatos que nos pusimos fue cuando Elías mata a los profetas de Baal? Y cuando ya mata a esos 800 profetas de Baal, se entera Jezabel y Jezabel lo amenaza. Jezabel le manda a decir, ¿qué hizo? Lo voy a perseguir y vive Dios que lo voy a matar. Y lo que hizo este Elías, el profeta, después de esta grande victoria, a causa de la amenaza de una sola mujer que tenía el poder de intimidar, de amenazar y provocar pánico, ¿verdad? En un hombre que acababa de ver la victoria de Dios, de ver la gloria de Dios, y con unas simples palabras de ese espíritu jezabélico, de esa mujer endemoniada, tuvo para huir, escaparse y irse a esconder. Entonces, esta es una lucha humana, hermano, con nuestras emociones. A veces decimos, no, atamos, reprendemos y fuera en el nombre de Jesús. Y de repente viene alguien, te dice una palabra, una mujer, un hombre, con ese espíritu de jezabelismo, un psicópata, un narcisista, y te dice palabras que te
te tambalean. Entonces, a veces nuestra naturaleza humana, nosotros tenemos que tomar control de nuestras emociones. De otra manera, podemos caer como le pasó a este profeta que había visto el poder de Dios, ¿verdad? A causa de el temor reverente que le provocó un espíritu de miedo que le provocó esta mujer. Continuamos. El espíritu de Jezabel es notorio por sus características, ¿verdad? De dominio, control, manipulación, idolatría y búsqueda despiadada de poder, porque esa mujer es capaz, era capaz de todo. Entonces, espiritualmente hablando, esos demonios que había en ella, ahora los llamamos espíritus de Jezabel, porque dominan, manipulan, controlan. Siempre andan buscando la manera de destruir, de derribar, de arrancar, de arrebatar, como lo hace el diablo, ¿verdad? Que vino a matar, a robar y a destruir. Entonces, ese espíritu es muy perverso y está en nosotros, en la iglesia, en nuestra propia familia. No falta que haya alguien que tenga esas características, ¿verdad? Continuamos. Ya en el Nuevo Testamento, el nombre de Jezabel retorna, pero ahora sí lo podemos ver como un espíritu, un demonio que influenciaba en la iglesia de Tiatira. Y en este relato no se personifica a la reina, hablando literalmente, ¿no? Sino es una representación simbólica de una influencia demoníaca, de una influencia que puede derribar y destruir y corromper dentro de la iglesia a líderes, a pastores, a un ministerio. Por eso nosotros tenemos mucho cuidado. ¿A quién van a levantar? Ver los frutos de la persona, no ver los dones de la persona, porque los dones son irrevocables, son regalos de Dios, pero los frutos. El Señor dijo por don, ¿cómo conoceréis que son tus discípulos? Le preguntaban a Jesús y dijo, por sus frutos. Entonces, tenemos que ver los frutos de las personas, no sus dones. ¡Ay, qué bonito predica! ¡Ay, qué bonito habla! ¡Ay, qué bonito enseña! ¡Ay, que es una gran evangelista! ¡Ay, que es un hombre de Dios! No, no, no. Esos son dones irrevocables. Pero los frutos son los que podemos ver y ahí es donde tenemos que darnos cuenta quiénes son para levantarlos como líderes, para ponerlos en un lugar estratégico y no caer en el error de poner a alguien con un espíritu jezabélico, manipulador, controlador, chantajista, ¿verdad? Y que puede arrebatar incluso la autoridad al pastor. Así que en Apocalipsis 2:20 dice Juan, escribiendo, porque él escribió Apocalipsis, ¿verdad? Pero dice que el ángel de Jehová, que es Cristo, dijo, le dice a la iglesia de Tiatira, le dice, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer que se dice, mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Verdad? Había ahí una mujer llamada Jezabel también, pero no era la Jezabel de antaño, ¿verdad? Esa ya murió desde cuándo. Pero se dice profetista. Muchas personas luego a veces dicen, yo soy profeta. Y se autodenominan, ¿verdad? Pero dice que enseñaba y seducía a sus siervos, ¿para qué? Para fornicar y para comer cosas sacrificadas que ofrecían a los ídolos. Y Dios estaba indignado y se lo hizo ver a esta iglesia, ¿verdad? De Tiatira. Entonces ahí
Es el espíritu de Jezabel que ahora estaba en esta mujer. Ah, no necesita llamarse Jezabel, ¿verdad? Cualquiera que tenga espíritus de Jezabel, tú te vas a dar cuenta por sus características. Continuamos. En la Biblia no vemos mencionada específicamente que haya un espíritu de Jezabel. No, no lo dice en ningún lado. Pero de acuerdo a la Biblia podemos identificar tipologías que corresponden con este espíritu jezabelico. O sea, puede tener varias caretas. Una persona puede tener varias caretas y tenemos que darnos cuenta y tener mucho cuidado. Primeramente es la tipología de idolatría y falsas enseñanzas. Fíjense, la doctrina de la adoración de Baal por parte de Jezabel y sus enseñanzas engañosas en Tiatira subrayan un rasgo principal de este espíritu, que es alejar a las personas de la verdadera adoración a Dios, ¿verdad? Porque la idolatría no se limita a la adoración de ídolos físicos, sino que se extiende a todo lo que tenga prioridad sobre Dios, incluyendo el deseo de poder, riquezas y placeres ilícitos. O sea, si hay alguien que está como líder o que alguna persona tiene una autoridad que da consejería a la mejor, ¿verdad? Esa persona, si te empieza a alejar de Dios, de la adoración a Dios, y te quiere llevar hacia solamente, digamos, en el caso de un pastor, que un pastor diga, a mí solamente se sujetan, se someten, aunque no diga la Biblia lo que yo quiero hacer, pero yo soy el pastor y se hace como yo digo. Ahí ya te está llevando a idolatrar y a que tú te sujetes y te sometas en cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, pero que te están llevando a perder el camino de la adoración, y tu adoración solamente es a Dios. A nadie se le adora más que a Dios, ni a tu esposo, ni a tus hijos, ni a tu madre, ni a tu padre, a nadie se le adora, ¿sí? Por eso luego el Señor tiene que romper ídolos. A veces hacemos ídolos de los esposos y nos llevamos cada sorpresa. A veces hacemos ídolos de los hijos. Y luego los hijos son muy groseritos y más cuando ya se casan que dicen bye bye. Y a veces los ves, a veces no. Y tú hiciste un ídolo, ¿no? Mis hijos primero, antes que todo. Y los hijos al rato se van y tú ya hiciste un ídolo y cómo sufres. Mi trabajo es lo primero. Sí, tú tienes que tener cuidado de cumplir con tu trabajo, pero no por encima de la idolatría, que puedes adorar a Dios, andar idolatrando un trabajo, una casa. Tu casa es todo para ti. La adoras, la idolatras. A eso se refiere Dios. Esa idolatría negativa, esas falsas enseñanzas que te alejan de la verdadera adoración a Dios. Eso ya es idolatría, ¿verdad? Eso ya es como hechicería. También a menudo está asociada con la propagación de enseñanzas engañosas. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis vemos cómo este espíritu aleja a la gente de la verdad de la palabra de Dios. Al usar el engaño, va a distorsionar y tergiversar el evangelio y así engaña a otros, en especial aquellos lugares, ¿verdad? Que es en las congregaciones donde se practica la fe, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué nos están enseñando? ¿Qué te enseñan? Si es palabra de Dios, gloria a Dios.
Pero si tú ves que ya no están hablando de palabra de Dios, sino están hablando de cosas que no tienen nada que ver con Cristo, que no tienen nada que ver con el Evangelio, ahí sí debes de tener mucho cuidado porque ya te están engañando y te están llevando con enseñanzas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Dicen que muchos cristianos somos, se le llaman cristianos avestruces, porque como no estudian la palabra, no leen la Biblia, todo lo que les dan a comer se lo tragan. Las avestruces se tragan todo lo que encuentran, sean pelotas, sea vidrio, sean botellas, sea ellos, todo, las avestruces tragan. Tienen un cuello tremendo y entonces todos se tragan. No podemos ser nosotros cristianos avestruces. Nosotros tenemos que investigar dónde dice lo que usted me está enseñando. Por eso aquí en estas enseñanzas siempre ponemos palabra de Dios. Siempre confirmamos y siempre nosotros fundamentamos lo que estamos hablando con la palabra, con textos bíblicos que no tengan un mal contexto, por supuesto, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado. Eh, En el punto 2 vemos la tipología de manipulación, control y engaño que tiene Jezabel. El espíritu de manipulación de Jezabel es tan visible porque controla, primeramente, si está casada, controla al esposo. Miren que aconsejarle asesinar a Nabot para que de esta manera pudiera quedarse con la herencia de él y él haberlo aceptado. Este espíritu a menudo se manifiesta a través de individuos que buscan dominar y controlar a otros, utilizando ¿qué? El engaño, la astucia para lograr sus fines, y es muy común dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque estas personitas que tienen este espíritu siempre van a provocar y a sembrar pleitos, divisiones, disensiones, discordias, envidias, celos, codician el lugar que Dios te ha dado a ti en la iglesia, o sea, celos ministeriales, en fin, pero siempre van a provocar división en la iglesia. Cuando tú veas ese tipo de hermanitos, hermanitas que provocan división en la iglesia, ese es una característica de un espíritu dominante y controlador como es Jezabel. ¿Sí? No nos vayamos a ir a los extremos que luego ya cualquier cosa de que veamos rara, ay, tiene espíritu de Jezabel. Tampoco se trata de eso. Pero sí, más o menos que nos demos cuenta de ciertas características, hermanos. Y en el punto 3 dice tipología de inmoralidad y corrupción. Este espíritu también se asocia a la inmoralidad sexual y la corrupción moral. En Teatira, las enseñanzas de Jezabel llevaron a los creyentes a actos contrarios a la conducta cristiana. Este espíritu puede seducir a individuos a situaciones comprometedoras, es decir, puede seducirlos de tal manera que los lleve hasta tener relaciones sexuales con líderes, ¿verdad? Y estas consecuencias no solo van a afectar a la persona con la que tiene este contacto sexual, sino a toda la iglesia, ¿verdad? A toda la comunidad en general. No sé cuántas veces han visto ustedes de pastores que han caído por el adulterio, ¿verdad? Nosotros tuvimos que salirnos de una iglesia hace unos veintitantos años. Nos tocó que el líder lo encontraron besándose con una de las panderistas, ¿no? De las que danzan, una jovencita, este pastor lo encontraron besándose. El pastor titular, porque hay tres pastores, como era una iglesia de 3,000 personas,
Pues sí, la verdad, se requería tres pastores. Y ese pastor, el titular, lo encontraron desafortunadamente. La esposa lo presentó, lo exhibió delante de la iglesia y toda la iglesia ordenó al pastor que se sentara para que fuera restaurado. Un mes solamente aceptó quedarse sentado, al final se negó, dijo, no, es mi iglesia, yo no me siento y el que no le parezca que se vaya, ¿no? Entonces terminó divorciándose, terminó más de la mitad de la iglesia, entre ellos, todo el liderazgo se fue, porque no podía participar de esto, ¿verdad? Y terminó casándose con la muchacha. Nos hemos enterado que ya tiene tres hijos, imagínense. Entonces, ¿qué hizo? Destruyó una iglesia. ¿Por qué? Porque aunque él se casó, tuvo los hijos que él deseaba, pero la iglesia se acabó. Una iglesia tan conocida, tan notoria en la Ciudad de México, porque era tanta gente. Eran 3,000 personas. Pocas iglesias tenían 3,000 personas. Si acaso 500, algunas ya tenían 1,000, algunas 200, pero esta iglesia era muy conocida y cayó por causa de una sola persona, por causa de una mujer que está bélica que lo envolvió. Y miren, ahí están las consecuencias. Se acabó la iglesia, se acabó. Eso es lo que ocurre cuando entra una mujer inmoral, corrupta, y ese espíritu va directamente contra los líderes. Alguno caerá, alguno, no todos, pero alguno que caiga, sobre todo digamos, de los que ya tienen pues un liderazgo como pastores. Qué terrible, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado de este tipo de personas. Continuamos. Y bueno, el cuarto punto, tipología de oposición a los verdaderos profetas. Esto es muy común, hermanos. A los profetas siempre se les ha perseguido porque dan palabra de Dios, ¿verdad? Porque ellos son los vigías, porque ellos son los primeros a los que el Señor les habla y le dice peligro, peligro, y ellos le hablan a la iglesia y les muestran. O cuando viene la bendición, el Señor, por medio de los profetas, habla y dice, viene bendición hasta que sobre y abunde, pero prepárate, pero arrepiéntete, porque viene ya la bendición, la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Los profetas siempre escuchan la voz de Dios primero y son los que hablan y nos revelan la voluntad de Dios. Entonces, Jezabel, ese espíritu de Jezabel se opone a que nosotros sepamos la verdad de Dios. Se opone a que nosotros escuchemos la voluntad de Dios. Así que ya vimos en estos textos al principio por qué perseguía a los profetas. Porque ellos eran la voz de Dios, la trompeta de Dios. Y este espíritu jezabelico demuestra su oposición hacia aquellos que hablan la verdad de Dios. Y va a tratar de destruir el testimonio de los profetas. ¿Cuántas veces ha difamado, calumniado a alguien que se supone que tiene espíritu digo, del don de profecía o el ministerio profético? Y entonces este espíritu jezabelico va a decir, calumniar, difamar, y entonces va a tirar el testimonio de este profeta. ¿Por qué? Porque él se va a oponer, ese espíritu jezabelico, se va a oponer a esas voces proféticas genuinas. Pero cuando viene un profeta falso, a ese sí le abre el camino para que entre. Cuando ese profeta está mintiendo, cuando ese profeta no es de Dios, cuando ese profeta solamente profetiza según y habla según lo que ya sabe, porque se lo comentaron, le platicaron su vida.
Y este hombre o esta mujer ya sabe la vida de las personas, entonces, según profetiza, de acuerdo a lo que tiene de conocimiento de la vida de la persona. A eso sí no les hace nada, a eso sí los acepta. ¿Se dan cuenta lo terrible que es que el espíritu de Jezabel entre a tu iglesia? A tu casa primeramente, a tu iglesia. Qué cosas tan tremendas. Y esto lo estamos viendo ahorita, pero esto es el pan de cada día, estar batallando con esos espíritus. Dijimos que hay más espíritus que vamos a ver, pero este es uno de los más tremendos que ha afectado tanto a tu vida personal como familia, a la iglesia. Y esto vamos a ver por qué. Este espíritu se mueve en tres áreas. ¿Ya lo vimos? Vamos a volverlo a repetir. ¿Por qué? Explicarlo un poquito más. En el ser humano se mueve, opera en el área del individuo, sea hombre o mujer, y ataca a ambos sexos, pero tiene más tendencia hacia la mujer. O sea, hay más mujeres con este espíritu de Jezabel que hombres. Los hombres también son manipulados y pueden ser influenciados por ese espíritu jezabélico. ¿Se acuerdan que dijimos en la posesión, en opresión, posesión y obsesión, en la clase antepasada, que la influencia, la opresión es de afuera hacia adentro, hacia tu mente, ¿verdad? No entran los demonios. La posesión es cuando el demonio o los espíritus ya entraron y están oprimiéndote de adentro hacia afuera. Entonces, este espíritu jezabélico está oprimiéndote de afuera hacia adentro, o sea, en tu mente. Y depende si tú tienes una verdadera comunión, relación, intimidad con Dios para que no te maneje, ni te manipule, ni te controle. Muchas veces afecta más en las mujeres porque las mujeres somos más almáticas, más emocionalistas y por eso a veces algunas son más inseguras, vanidosas, ¿verdad? Y hay hermanitas o hermanitos que a lo mejor tienen problemas de amargura, de rencor, de resentimiento por lo que vivieron de niño. Eso va a ser, hagan de cuenta, un panal para que las abejas, ¿verdad? Sean atraídas, un panal de miel, sean atraídas para que lleguen más y más y más espíritus a influenciar en este tipo de personas que no han sido sanadas de su alma, ¿verdad? Entonces, el espíritu de Jezabel normalmente influencia en ese tipo de mujeres y de hombres que no han sido sanados de su mente, ¿verdad? Entonces, las personas influenciadas por este espíritu a menudo provocan conflictos en las relaciones y lugares de trabajo y comunidades, normalmente. Ay, se la pasan manipulando a los que están en el poder, porque van a tomar control de ellos, van a manipularlos, van a influenciarlos, porque ese es su objetivo. De esa manera van a tomar control del ser humano, van a tomar control de su propia casa, de su familia, de los hijos, del esposo, ¿verdad? Del matrimonio. Son mujeres y hombres, ya sea el hombre, ya sea la mujer, pero que van a causar estragos. Como dice en los proverbios, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la derriba o la destruye. Eso es lo que pasa con la mujer manipuladora, dominante, controladora, ¿verdad? Y lo mismo puede ser en los hombres, pero se da más en las mujeres. Y veamos un ejemplo de este tipo de personas
manipuladoras, conflictivas y que influyen, ¿verdad? En la familia. Por ejemplo, vemos parte de lo que hizo Jezabel, la verdadera Jezabel. Dice, vino a él, o sea, acá su mujer Jezabel, y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me viera su viña por dinero. O que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y la mujer le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? O sea, como diciendo, ¿por qué le pides opinión? ¿Por qué estás preguntándole si te la da o no te la da? Tú eres el rey. Con dinero o sin dinero puedes tomarla, ¿verdad? Eso es lo que le dijo en ese lugar, en este momento. Y le dice, levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y ya vimos la historia, ¿verdad? Ya vimos hace rato en algunos de los textos bíblicos que ella mandó matarlo, ¿verdad? Por órdenes del rey, porque todo se hacía por órdenes del rey, porque tenía el anillo y la orden se sellaba con el anillo del rey. Pero pues a ella que le costaba agarrar la manita del rey y a ver mi vida, le sellaba, ¿verdad? Eso es lo que hizo ella. Eso es lo que hacen algunas mujeres. Que no quieres mi vida, pues ¿sabes qué? O lo haces, ¿verdad? ¿Quién tiene la última palabra? Y dice los hombres, yo. Ah, sí, sí. Para todo le digo sí a mi esposa, ¿verdad? Su última palabra. Eso es lo que pasa cuando eres y cuando hay un espíritu de Jezabel en estas mujeres. Lo único que van a provocar es destruir la identidad, la dignidad y la integridad de un hombre. Que en vez de que tú lo levantes, ¿verdad? Y decirle, tú eres la cabeza de familia, ¿tú qué opinas? Tú dime, ¿qué vamos a hacer? Claro que soy la ayuda idónea, claro que yo puedo opinar, pero los dos tenemos que tomar decisiones. Y qué mejor que tu esposo como cabeza tome las decisiones, pero este tipo de mujeres que bélicas no lo permiten. Continuamos. El punto 2, en la iglesia, ya lo hemos visto, ¿verdad? Siempre los blancos de ataque de este espíritu en la iglesia van a ser con los pastores, en contra de los pastores, de los evangelistas, de los líderes que tienen mucha influencia, porque cómo los envidian a los líderes que tienen mucha influencia. Los líderes de alabanza y de adoración también son muy atacados. ¿Por qué? Porque ellos están llevando a la atmósfera por medio de la alabanza, atrayendo la atmósfera para que el Espíritu Santo se manifieste. Entonces vamos a atacar a esos líderes de alabanza y adoración para que no fluya la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? En intercesores guerreros, ¿cómo nos atacan a los intercesores? Ay, Dios mío, ¿por qué? Porque saben que nosotros nos ponemos en la brecha por otras personas. Entonces, ¿qué sabe? Lo que va a hacer es venir a derribar, venir a difamar, a calumniar o hacerte pensar que tú no puedes, que tú no, ay, tú no tienes ni la capacidad. ¿Quién te dijo que eres un líder? ¿Quién te dijo que eres un intercesor? Ay, por favor, ¿no? Viene a robarte, como dijimos, la dignidad, la integridad y la identidad. Eso te roba. Y el espíritu de Jezabel va a intentar destruir a cualquier iglesia que tenga avivamiento o palabra de Dios revelada, porque hay iglesias pequeñas que el pastor predica la palabra. Y Jezabel no soporta la palabra de Dios, no soporta la verdad de Dios y siempre anda buscando la manera de difamar, de calumniar,
o de hacerte sentir que porque es pequeña la iglesia, porque hay pocos, no hay influencia como líder, como pastor, ¿verdad? Pero la verdad es que a veces, aunque seamos pocos, pero somos gente concisa, gente que verdaderamente tiene autoridad, gente que verdaderamente ama a Dios, gente que le gusta estar sirviendo y trabajando para el reino de Dios, ¿sí? Jezabel no solo roba la autoridad, sino que también manipula a los líderes usando mentiras. Ella busca la manera este espíritu busca la manera de distorsionar la verdad de Dios. Así que un espíritu de Jezabel es aquella que apela a su espiritualidad y a sus dones espirituales para organizar. A veces quiere tomar el lugar del mismo pastor. Y si el pastor permite ser dominado, al rato ya la iglesia le va a pertenecer a Jezabel, a esa mujer jezabelica. Así que debemos de estar nosotros como intercesores reprendiendo, atando, declarando que este espíritu jezabélico no va a venir a manipular, dominar y controlar a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros hermanos en la alabanza, que no va a venir a hacer destrucción en el organigrama de la iglesia, ¿sí? También opera en la iglesia como un espíritu de seducción y fornicación. Este espíritu odia el arrepentimiento, la humildad de corazón, la palabra de fuego profética, la obediencia, odia la intercesión y el ayuno. Y su odio sabemos que es contra Dios, ¿verdad? Porque es parte de los demonios de Satanás, ¿verdad? Él no resiste este espíritu jezabélico, no resiste el fuego del Espíritu Santo, que representaba a Elías, ¿verdad? Porque Elías, el fuego de Dios que cayó, no lo soportó. Y así no soporta que haya ese fuego de Dios en las iglesias. Por eso trata de apagar ese fuego con chismes, calumnias, envidia, celos, con difamaciones, qué sé yo, pero va a buscar la manera de que haya que se contrapunten incluso entre los mismos líderes. Meterle dudas incluso a los pastores de alguna hermanita que está tan metida en el evangelio, en la intercesión y todo, y difamarla, destruir su testimonio, porque no soporta que haya fuego en las iglesias. No soporta. Y hay veces, hermanos, que de repente vienen hermanitos, hermanitas en la palabra de Dios y empiezan a declarar palabra y ¡pum! El fuego de Dios se manifiesta. Y lo vemos aquí en Primera de Reyes 19, 1, 2. Otra vez vemos cómo esta mujer le dice a Acab, dice, más bien Acab le contó a Jezabel, dice, y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Mató, ¿verdad? A los 800 profetas de Baal, ¿verdad? Y le platicó y le dijo, mira, Elías, cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. ¿Y qué pasó? El humanismo de Elías, siendo un profeta, siendo un hombre que había visto la gloria de Dios, comienza a tener esa fragilidad y ese temor espiritual que él dice, bueno, tengo que huir, no me puedo yo confrontar con Jezabel, ¿verdad? Y a pesar de que él vio toda la gloria de Dios y vio cómo el pueblo se arrepintió, él dijo, no, mejor me voy, me escondo y se fue a esconder a la cueva.
Perdón, así nos pasa a veces. Continuamos. Y el último de los puntos, en una nación. Fíjense, este espíritu opera como principado en toda una nación, tomando fuerza y encadenando a sus habitantes, como en el caso de Acab, que estaba dominado, ¿verdad? Este rey de Israel. El espíritu de Jezabel también prospera en la discordia usando la manipulación para crear división en una nación, hermano. Ya no nada más es en tu casa, en la iglesia, sino en una nación. Y eso fue lo que provocó, dividió a Israel, provocó que Acab fuera derrotado, que Acab lo mataran por causa del juicio de Dios, que al final de cuentas se emitiera un juicio contra Jezabel diciendo que los perros iban a comer sus carnes, iban a lamer su sangre, y lo mismo le iba a pasar a Acab, porque la sangre que derramó de Nabot, Dios la iba a reclamar. Entonces, qué terrible es que pensemos que Jezabel tiene poder para hacer todo. Alguna vez y algún día va a ser juzgado. Continuamos. Perdón, hermanos. Dice, aquellos que abrazan este espíritu a menudo esparcen rumores, difamaciones y manipulan situaciones dañando las relaciones de una nación. Y lo vemos en una comunidad, en una familia, en un matrimonio, Ve, y pero provocan una ola de dolor, ira, división a largo plazo. Tú ves que vino a hacer destrucción esa mujer, ese hombre influenciado por ese espíritu jezabélico, y deja destruida tu casa, tu matrimonio, tu relación familiar, un chisme, una difamación, una calumnia, malos entendidos, ¿verdad? Y las acciones de Jezabel trajeron consecuencias a una nación, porque ella era la esposa de un rey, y eso vino a provocar la destrucción de Israel después de varios años, ¿verdad? Y cuando muere Acab, muere Jezabel, es levantado su hijo Ocosías. Esto lo vemos en Primera de Reyes 22:51. Dice, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat de Judá, rey de Judá. Este solo reinó 2 años sobre Israel. En esos 2 años hizo lo malo a los ojos de Jehová. Anduvo en el camino de su papá, Acab, en el camino de su mamá, Jezabel, en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ir a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. O sea, si tú no te pones a cuentas con Dios, si tú no renuncias a toda influencia jezabélica que pudieras tener, que te puedes estar identificando con ciertos rasgos y características de este espíritu, va a venir de generación en generación, en generación, en generación, ¿sí? Y siempre va a haber contiendas, divisiones, pleitos y destrucción en tu casa. Porque aunque tú te mueras, ese espíritu dice, como es un espíritu familiar, ay, bueno, ahora me paso a la otra hija, al otro hijo. Muere el otro hijo, la otra hija, y los hijos de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos, y así sucesivamente. Por eso cuando hablamos de maldiciones generacionales, tenemos que analizar
ese árbol genealógico para ver cómo era tu papá, cómo era tu mamá, cómo era tu abuelo, cómo era tu abuela, cómo era tu bisabuelo, cómo era tu bisabuela, para ver qué heredaste, para ver qué cosas y qué influencias espirituales te han manipulado, te han controlado en todos estos años y poder identificar qué espíritu y a cuál espíritu tú vas a renunciar. Tenemos, como dijimos la vez pasada, todas las armas espirituales para ser libres. Tenemos todas las llaves del reino para ser libres. Tenemos todo para ser libres. Cristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario, pero nosotros tenemos que romper y terminar de cancelar todo aquello que nos ha afectado. Como puede ver, como puede ver espíritus familiares, en este caso de Jezabel, pues desafortunadamente, hermanos, nosotros tenemos que ver, a ver cómo era mi mamá. Mamá era jezabelica, mamá era manipuladora, controladora, dominadora, en papá cómo era, ¿sí? Mi abuela cómo era, mi bisabuela si la conocí cómo era. ¿Y yo cómo soy? ¿Tengo alguna característica de este espíritu? Tenemos que renunciar, ponernos a cuentas y arrepentirnos. Tenemos que cambiar nuestra manera de ser y de pensar. Y si nos ha estado influenciando de generación en generación este espíritu, tenemos que ponerle punto final, echarlo fuera. ¿Para qué? Para que nuestros hijos e hijas no hereden este espíritu también manipulador, dominador, controlador, chantajista y hasta hechicero. Porque un hechicero, ¿qué hace? Domina tu mente, controla tu mente, hechiza tu mente, subyuga tu mente, ¿verdad? Así que debemos entender, el espíritu de Jezabel requiere que nosotros reconozcamos, no se trata de un género, o sea, o un individuo específico, sino más bien es un conjunto de comportamientos, influencias que pueden estar afectándonos a cualquiera de nosotros. Por eso tenemos que analizarnos, hacer una autoevaluación, un autoexamen como lo hemos estado haciendo para sanar nuestra alma. Y el espíritu de Jezabel es una entidad espiritual que opera a través de la manipulación, como decíamos, es muy manipulada, domina, controla, es chantajista, ¿verdad? Hechicera, es falsa, subyuga, difama y a veces por medio de el sexo manipula y controla tanto a tu esposo como mujer, o como esposo a su mujer, ¿verdad? Manipula con el sexo, ¿verdad? Te peleas con el marido y en la noche te va y te quiere abrazar y no, estoy peleada, estoy enojada, ¿verdad? Y mejor te vas al sillón. Es una especie de manipulación que tienes con tu marido o viceversa, el esposo, para manipular por medio de la sexualidad. Fíjense qué cosas. Así que si nosotros detectamos que tenemos alguna influencia jezabelica, hermanos, vamos a renunciar, vamos a romper con ellos. Si nosotros en la iglesia manipulamos, influenciamos a algún líder, analicémonos cuáles son las intenciones de mi corazón para servir, qué propósito tengo, por qué sirvo, para qué sirvo. Y dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón
¿verdad? ¿Y quién lo conocerá? Pues Dios lo conoce. Dios sí sabe las intenciones de tu corazón. ¿Por qué lo haces? ¿Para qué estás sirviendo? ¿Por qué? ¿Para ser vista o para verdaderamente servir al prójimo? Las necesidades del prójimo, ¿verdad? Y tener mucho cuidado de difamar, calumniar, hablar mal de nuestras autoridades, de los presidentes, de los gobernadores. ¿Por qué? Porque verdaderamente, hermano, están muy mal los presidentes, los gobernadores, están seducidos por las influencias demoníacas, pero nosotros tenemos la obligación, como dice la palabra de Dios, que toda autoridad es instituida por Dios, para bien o para mal. Entonces lo que tenemos que hacer es orar por ellos, bendecirlos y pedirle a Dios que se revele a ellos y que tenga misericordia de ellos y de nosotros. Porque mientras hay un gobernante sabio, habrá paz en esa nación. Un gobernante insensato nos llevará a la ruina y a la destrucción. Pero tenemos que orar. Nosotros tenemos el poder de la oración para orar, para interceder por una nación, por un pueblo, y en vez de maldecir, tenemos que bendecir, porque de nuestra boca solamente debe salir bendición y no maldición, ¿sí? Entonces, en esas tres áreas, en el área de tu persona, en el área de la iglesia, en el área de la nación, vamos a estar nosotros analizándonos y viendo nosotros qué áreas en cada punto, eh, quién está influyendo en mí y qué es lo que está pasando en mi casa. Vuelvo a lo mismo. Hay hombres jezabélicos, no nada más las mujeres. Manipuladores, controladores, crueles, que lo único que quieren es robarte tu identidad, tu dignidad, tu integridad para destruirte, para hacerte pensar que tú eres nada sin ellos. Entonces, pidámosle a Dios y al Espíritu Santo sabiduría. Amén. Bueno, con esto terminamos esta enseñanza de Jezabel. Me faltaron muchas cosas más, pero no sé si hacer una segunda clase, una continuación de la clase de este espíritu jezabélico. Voy a ver si dentro de 8 días continúo o porque me faltaron algunas características, no características, sino algunas cosas que hace Jezabel, ¿sí? Entonces, con esto terminamos.